Les habla Carlos Avendaño, su profesor de Administración Financiera, y pues hoy es nuestra última videoconferencia del curso y esperamos que funcione bien. Aquí ya veo conectadas a algunas personas: Álvaro, César, Débora, Edwin, Jason, y el tema central hoy relacionado con administración financiera es cómo se deberían de administrar en una empresa financieramente los activos y pasivos no corrientes. Entonces, yo pues, si hay preguntas antes de, pues por favor me las trasladan. Si no, pues igual que hemos hecho antes, yo hago un brief del tema, tratando de no excederme tanto como me excedí la semana pasada, para darles oportunidad a ustedes a preguntar. Quiero comentarles que revisando el caso ejemplo que está en esta unidad 3, encontramos un error bastante importante. Entonces lo que hicimos es que Maritza creo que se los está enviando por correo en la noche, y mañana en la mañana ya está actualizada la versión que está en el GES, pero preferimos hacerlo así para que si ustedes lo consultan hoy en la noche durante la video o después, pues tengan la mejor versión. Todavía antes de iniciar la video encontramos otro error, pero ya chiquitito, que en el transcurso de la videoconferencia, cuando revisemos la solución, yo les voy a decir en qué consiste y ustedes lo podrán mover el dato a donde corresponde, y el cambio en valores pues no es trascendental. Entonces vamos a, si no hay alguien que tenga algún comentario previo, también quiero comentarles que Licenciado, buenas noches. El examen parcial lo estamos en proceso de revisión. Yo espero que hoy en la noche ya ustedes puedan ver sus notas de la parte práctica. Ahora la parte teórica, pues el sistema califica, sí, pero yo espero terminar hoy en la noche. Sí, dígame quien acaba de preguntar, que no vi quién era. Buenas noches, licenciado. Le habla Walter Sí, Villalobos. Walter, buenas noches. Fíjese que solo, precisamente cabal de eso le quería preguntar, si el curso si digamos la video se va a enfocar más en la parte práctica. Es que siento que la semana pasada solo vimos todo que era teoría y por lo menos en lo personal me confundí un poco y yo la teoría ya la leí, ¿verdad? Entonces no sé si nos vamos a enfocar un poco más en la parte práctica Pues yo me porque debería de adaptar a lo que ustedes me requieran. De hecho, muchas gracias. si en este momento hubiera es decir, aquí debemos hacer como hacen en el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, votamos de momento los que estamos presentes. Los que no están presentes, pues no tienen chance de votar. Si de momento creyeran ustedes que es más conveniente o importante desde el principio empezar a ver la parte práctica de esta unidad, pues con mucho gusto. O sea, yo estoy preparado, sea para revisar conceptos o para revisar directamente la parte práctica e ir resolviendo dudas. Lo que sí quisiera que me permitieran, si lo fuéramos a hacer así, es hacer una pequeña introducción de 3-5 minutos sobre el tema, para que quienes no han leído pues sepan de qué estamos hablando. Es decir, en el día a día de un administrador financiero, usualmente lo que más ocupa su tiempo, y según han leído ustedes en el material, es la administración del capital neto de trabajo, es decir, es administrar los activos corrientes y los pasivos corrientes. Y de eso, pues, estar muy de cerca en lo que es el flujo de efectivo. Pero por aparte, tiene otras tareas muy importantes, que son administrar las inversiones de largo plazo que hace la empresa y sus posibles fuentes de financiamiento, que es el tema central de esta unidad. Esas actividades pues no tienen mucha interacción con el resto de empleados. Usualmente las hace él en su oficina con las personas que manejan esto,
y lamentablemente ocupan a veces poco tiempo de su tiempo físico, y eso hace que a veces las cosas no salgan bien, pero debería haber más tiempo disponible para revisar estas cosas, porque a la larga una metida de pata en una inversión de largo plazo puede ser fatal para una empresa. En el tiempo que yo trabajé en esto, en 2 empresas me enfoqué bastante a esto. En la rutina del día me requería mucho tiempo en activos y pasivos corrientes. No sé si les he comentado, pero la empresa prácticamente estuvo en quiebra 2 años, entonces yo tenía que entrar de madrugada a la empresa para que no me capturaran en la entrada los acreedores, y tenía que salir noche para que tampoco me capturaran. Entonces había mucha demanda de tiempo de esos 2 conceptos. Y estas actividades de largo plazo, pues yo usualmente las hacía fuera de hora, las hacía en mi casa, o nos reuníamos las personas involucradas a veces fuera de la empresa para poderlas tratar, porque ahí adentro era imposible por la crisis en la que estábamos. Entonces, estos 2 conceptos son importantes. Aparentan no serlo porque no hay una urgencia de la información, pero sí les traslado el esquema y ojalá que lo tomen en cuenta, de que esto es lo más, eso es como ir trazando la ruta de la empresa en el largo plazo, para estar seguros que se va a mantener a flote y que va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, como parte práctica de esta tercera unidad, tenemos en el material, déjenme compartir mi pantalla. Tenemos entonces tenemos el material, que no me voy a ubicar ahí, pero no voy a hacer como he hecho antes de irlo explicando. Pues en la introducción tratamos de explicar lo importante. Si ahora que voy, espero que estén viendo mi pantalla, si ahora que voy explicando estas fases de la presentación, alguno de ustedes al haber leído les surgió alguna inquietud o una duda, pues por favor me interrumpe. Entonces acá nuestro punto de referencia sigue siendo el balance general, y las secciones que estamos en este caso investigando son activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. ¿Sí? Pues tenemos el temario. El temario está enfocado a una parte a analizar cómo se administran los activos de largo plazo, y en su momento la segunda parte es cómo se administran las fuentes de financiamiento. En relación a los activos de largo plazo, en las empresas que ya tienen una cultura de esto, que por cierto nuestro tercer foro ya tiene algo sobre esto, pues ya tienen normado qué tipo de inversiones deben de pasar por este tamiz. Entonces debería haber un ambiente propicio para que las diferentes áreas de la empresa estén pensando en qué debe invertir la empresa: en remozar una máquina, en comprar una máquina, una tecnología, comprar otra empresa, comprar un edificio en otro lugar para hacer una ampliación o trasladar la planta a otro lado, una campaña publicitaria, etcétera. Todo ese tipo de análisis deberían de pasar por el encargado de las finanzas de la empresa, el nombre que le den, ya sea que el trabajo lo haga él personalmente o tenga gente especializada para que lo analice. Usualmente a esos presupuestos se les llama presupuestos de capital, y la empresa en sus manuales financieros debería tener incluidas las normas de los requisitos que debe cumplir cada presupuesto que ingrese a evaluación. Usualmente un presupuesto de capital
pues puede deberse a temas de expansión, reemplazo, renovación u otros motivos. Y usualmente la información que se analizará, quien la haga, va a ser cómo está determinada la inversión inicial, qué flujos se espera obtener del proyecto, que se llaman flujos operativos, y si hay un posible valor final de rescate del proyecto. En el material, y para evitar meternos a mucho detalle, tenemos desplegada cómo se calcula cada una de estas fases, cómo se calcula la inversión inicial. Por cierto, por el tema de espacio de tiempo, pues no vimos que no teníamos chance de desarrollar todos los tipos de proyectos, entonces únicamente estamos analizando los de expansión, ¿sí? Que es un producto nuevo, una nueva sucursal, justamente un producto, una nueva sucursal, o incluso puede ser en un momento dado hasta la compra de una empresa. Las plantillas son más sencillas, y estas plantillas las estamos ensayando con el caso modelo que estamos revisando, aunque en el caso modelo no se ve la información tanto como está en estas plantillas, porque estamos usando un simulador. La inversión inicial realmente es muy sencillo calcularla, es el costo del activo nuevo y la posible inversión en activo no en capital de trabajo neto, que es activo corriente menos pasivo corriente. Luego se calculan los flujos de efectivo operativos. Esto es el efectivo que la empresa calcula que va a obtener de ese proyecto durante su vida útil económica o técnica, y el formato que se acostumbra a utilizar es el formato del estado de resultados, que es el que tenemos en este momento a la vista, y simplemente lo que hacemos en la parte final del estado de resultados es agregar el rubro de depreciación, que lo tenemos arriba en una línea separada, para calcular lo que son los flujos de efectivo operativos. A esta forma de cálculo, como ya vimos antes, se le llaman flujos de efectivo operativos con enfoque contable. Hay otros enfoques mejores, pero este es el más práctico. Esto se hace durante los N años de vida útil del proyecto y luego se calcula el flujo terminal. Este suele ser el posible valor de venta del activo que estamos analizando, y siempre se incluye la recuperación del capital de trabajo neto, ¿sí? Es decir, si allá invirtieron 50,000 quetzales, se recuperan acá. Y teniendo ya organizados esos tres flujos, ya se arma una línea del tiempo y ya se hacen los análisis, y se usan las técnicas que suelen usarse. En el material tenemos mencionadas tres técnicas. La más sencilla es la técnica periodo de recuperación. Esto es en qué lapso de tiempo, años, vamos a recuperar la inversión. Muchas empresas usan esta técnica. Luego está la técnica del valor presente neto o valor neto actual. Esta lo que hace es que se define un costo de capital y los flujos operativos principalmente y flujo terminal se traen a un valor presente, se comparan con la inversión inicial, y si se obtiene un valor cero o un valor positivo, eso indica que financieramente hay posibilidad que el proyecto sí funcione. Y la técnica TIR básicamente lo que hace es que descuenta los flujos de efectivo operativos y el flujo terminal, y hace más o menos, Excel hace 21 cálculos buscando la tasa que iguale la inversión inicial a los flujos operativos, y cuando lo calculan ya nos regresa esa tasa. Ahora con el uso de Excel pues es muy fácil, muy transparente, pero a los que venimos de épocas diluvianas como yo, que antes se hacía esto a mano, sí era una cuestión bastante dura y compleja. Y teniendo ya esta información antes o sobre la marcha o después, ya se analizan las fuentes de financiamiento. Entonces denme chance a
a que miremos la información yéndonos directamente al caso ejemplo que está desarrollado en el material. Por un lado, acá en la presentación, en la, se me escapa la página, sí, en una de las páginas están los datos del caso ejemplo y en la parte final está la solución en Excel. Es una empresa que se llama Artículos de Invierno que fabrica sombrillas. Entonces, vamos a entrar de lleno a ver el planteamiento del problema. Y esto se puede decir, quien mire que usar el simulador como que se lo hace más difícil, procure hacer su línea del tiempo. La línea del tiempo es esta, en forma simple en Excel. Yo les voy a indicar cómo se hace. La ventaja de un simulador es de que si uno sabe ingresar los datos y sabe modificar las columnas que haya que modificar, pues prácticamente el simulador hace toda la carpintería. En el formato que está inicialmente en el material del curso, solamente está la hoja de Excel, esto. Y lo que hice yo ahora que me di cuenta del error que les voy a indicar, no está muy bien escrito, pero acá del lado derecho están los datos del problema. No está con toda la elegancia del caso ni completo, pero por lo menos se lee. Entonces, el pegarlo acá al lado derecho da chance a que uno se pueda mover más fácilmente a los datos. Este simulador no lo inventé yo, está incorporado en un texto de finanzas de Body Merton y está en inglés. Yo lo traduje lo mejor que pude y pues esta es la información que nos pide el simulador. O sea, uno ingresa esta data con base en los datos del problema y en la medida que uno va ingresando la data, el simulador va en la parte inferior, acá, va generando los montos. Los montos que genera el simulador lo hace en miles de quetzales, aunque por ahí aparece el símbolo de dólares. Y pues hay que tener cuidado de que cuando uno lee la información la está leyendo en miles. Si la quiere leer en quetzales, pues lo tiene que agregar los 3 ceros. Entonces, en este caso, si gustan, leemos alguien que me asesore de ustedes, por favor. Una opción sería que leamos los datos del caso y luego vengamos a ver cómo están ingresados al simulador. Quisiera que uno o una de ustedes me retroalimentara, pues para no meter yo la pata. Si yo estoy proponiendo en este momentito que le demos una mirada a los datos y luego miremos cómo estos datos están ingresados al simulador. Ahora, si ustedes ya leyeron los datos, que de repente ya lo leyeron, pues yo me vendría directamente a ver cómo están puestos en el simulador. Sí me gustaría que me asesorara uno o una de ustedes para que no me sienta yo solo y abandonado acá y yo haga lo que le beneficie más al grupo. Así que me quedo a la espera un ratito de ver qué me comenta alguno de ustedes. Si hay alguien ahí que tome la batuta y me diga, mire Lick, yo le aconsejo hacer esto y yo voy a hacer lo que me diga la persona. Es decir, estoy siendo lo más democrático posible en atención a lo que Walter Cabamente sugería, es decir, de entrar de lleno, porque la probabilidad de que en el examen final nos topemos con un problema de estos, ustedes ya lo saben, es del 100%, ¿sí? Es decir, en el final, además de la teoría, viene un problema parecido a este, con su data parecida a esta, y ustedes, si me captaron la idea hoy, jalan la plantilla anterior o blanquean una y con el debido cuidado estos datos los incorporan acá. Y yo les voy a dar un par de tips hoy que ustedes tienen que
ustedes tienen que manejar para garantizarse que sí lo van a hacer bien. Entonces igual espera que, o sea, si no me asesoran, pues yo tomo mi decisión. Yo en lo personal buenas ya leí noches, el... licenciado. ¿Sí? Perdón, ahí creo que interrumpí a alguien por ahí. Sí. Bueno, básicamente yo creo que los datos pues, están bastante claros ahí en el problema, como para ingresarlos ahí en la parte de la columna del simulador. Donde hay que tener cuidado, creo que es en la parte donde dice los costos variables, porque pide un porcentaje y en el problema se da un precio, ¿verdad? Entonces hay que pasarlo a porcentaje. Y donde yo realmente tengo dudas es en el tema de la depreciación, porque dice que se debe utilizar el método de línea recta. Entonces Sí. quisiera saber si ahí, digamos, buscamos la ley esta de Guatemala, donde dice el porcentaje de acuerdo al tipo de objeto que estamos utilizando, o qué porcentaje debemos utilizar de depreciación. Sí, bueno, muchas gracias por la opinión. Démosle chance a Jorge, a la compañera que se quedó ahí entre que hablaba y que no hablaba. Démosle chance a que hable la compañera. Gracias, licenciado. Igual yo ya leí el caso y sí está claro. Igual tengo las mismas dudas que habla el compañero, entonces sería mejor que las resolviéramos, ¿verdad? Va. Bueno, vamos a usar un esquema intermedio, ni mucho ni poco. Correcto. Porque también tenemos que ser justos con nuestros compañeros que por su trabajo no van a estar, no están con nosotros ahorita, y esto después ellos van a oír y ver la conferencia y pues si no les damos muchas pistas van a tener que usar mucho su imaginación. Bueno, entonces pensemos que estamos en este momentito resolviendo el examen final, ¿sí? Entonces ustedes leen los datos del problema. El formato que usamos es muy estándar, pero lo leen. Las compañeras son muy cuidadosas y usan un resaltador y marcan. Los hombres no solemos hacerlo. Y entonces captamos la idea del caso. Tenemos que entender que es un proyecto de inversión de capital que es de largo plazo. Y podemos usar el esquema mental que creamos mejor para ir trasladando la información. Si no estuviéramos usando el simulador, entonces primero deberíamos calcular la inversión inicial, luego los flujos operativos, luego el flujo terminal, ¿sí? ¿Qué es información? Es la que nos ayuda el simulador acá a resolver. Bueno, entonces, el orden en el que nos pide la información el simulador, que son estos supuestos, es un orden que así lo dispuso el autor del simulador. Interesante sería que uno de ustedes armara un simulador que dijera ingrese la inversión inicial, ingrese flujos operativos, ingrese el flujo terminal y luego hiciera los cálculos en la parte inferior. Bueno, en este caso el simulador nos pide primero el costo de capital. En este caso el costo de capital para fines de este curso se los vamos a dar. Siempre les vamos a decir que el costo de capital es tal. En el material ustedes estarán leyendo que hay diversidad de técnicas para calcularlo. En este caso no estamos diciéndoles, mire, está calculado bajo tal técnica, simplemente ahí está. Cuando ustedes lleven más adelante su curso de finanzas corporativas, pues allá van a usar una técnica que es WACC, pero ahorita ese dato se los tenemos que dar. En este caso particular, el monto anda por acá abajo, si no estoy mal. Si dice la tasa de descuento es igual que tasa de coste de capital, vayan apuntando por ahí, es del 20%. Y aprovechando, dice que el impuesto sobre la renta es corporativo, o sea, es del 25%. Usualmente usamos el régimen sobre utilidades. Se puede también sobre ingresos, pero es o más sencillo o más complicado. Entonces acá está el coste de capital copiado de los datos, el porcentaje de impuestos sobre la renta. Siempre si les decimos que la empresa está en el régimen sobre utilidades y no les mencionamos porcentaje, es 25%, como está vigente actualmente. Luego, el problema nos pide las ventas en unidades del primer año, que en este caso son 100,000 unidades. Eso se escribe con todos sus ceros.
Si en algún momento dado el problema que les planteamos dijera que las ventas iniciales del primer año van a ser 1.000.000 de quetzales y no mencionamos el precio de venta unitario, en ese caso ustedes pueden asumir que cada unidad se va a vender en un quetzal para poder, porque si no llenan esta celda, el modelo no arranca, el simulador. Luego dice tasa de crecimiento de las ventas. Pues es usual que cuando se presenta un proyecto de análisis se arranque con un cierto nivel de ventas y luego por temas de curva de aprendizaje o de mercadeo, pues suele haber un cierto incremento. Usualmente estos montos es la gente de mercadeo la que los define, ¿sí? Entonces en este caso el problema plantea que las ventas van a crecer en volumen en un 5%. Y el problema menciona que el precio de venta inicial, que está acá, va a ser de 20 quetzales. El simulador es como yo lo traduje, pero no lo modifiqué. Ahí está el símbolo de dólares y si no les cae bien el señor Trump, pues métanse al simulador y lo cambian a quetzales. Luego hay una variable que el modelo pide de si va a haber algún cambio en el precio porcentual. Leen los datos y en este caso particular dice que el precio de venta va a cambiar a partir del segundo año en un 2% de aumento. Si fuera disminución, tendríamos este 2 que ponerlo en negativo acá, pero como es de aumento lo ponemos en positivo. Luego el simulador les pide el monto de costos fijos anuales. Para hacer proyecciones, ya sea con o sin simulador, lo recomendable es separar los costos en 3 categorías, variables, fijos, y las depreciaciones siempre las tienen que manejar por separado, no importa qué método estén usando de cálculo. Entonces acá los costos fijos, el problema dice que van a ser 40,000 anuales. Si hubiera mala intención en el profesor y dijera que los costos fijos van a ser 5,000 mensuales, pues lo tienen que multiplicar por 12 porque el simulador está haciendo cálculos anuales, ¿sí? Pero usualmente no hacemos cosas de mala fe, usualmente les damos la información anual. Luego el simulador nos pide la tasa de crecimiento en los costos fijos. Leen y en este caso dice que los costos fijos van a incrementarse anualmente en un 2%. Entonces este 2% es el que está incorporado acá. Quiero comentarles que pues no creo que esté en la agenda de ningún curso futuro, pero cuando se hacen estas proyecciones se tiene que decidir si se incorpora o no la inflación. Yo usualmente no la incorporo. Y en este caso los porcentajes que hay de crecimiento en precio y en este caso en costos fijos posiblemente sea no por inflación sino que por cuestiones reales que vayan a pasar, de repente incrementos en salarios mínimos o algo que se sepa que a futuro va a cambiar. Luego dice el porcentaje de costos variables. Quiero comentarle al compañero, se me escapó el nombre en este momentito, que planteó la duda de los costos variables. Le cuento que usualmente la información les damos el precio de venta y les damos el monto de costos variables, que en este caso son 15 quetzales, ¿sí? La forma más exacta de ingresar el costo variable como porcentaje es como estoy compartiendo mi pantalla. Quisiera por favor que vieran acá arriba y está ingresado el 15/20. Al ingresar el 15/20, que es extraído de los datos del problema, les da el porcentaje. Y es más exacto escribir 15/20 que hacer la división. En este caso le sale 75%, pero hay otros casos donde hay muchos decimales y puede pues, quitarles alguna razonabilidad de los cálculos. O sea, los costos variables, si les damos un porcentaje que no es usual, lo ingresan, y si les damos, como en este caso, el
el costo variable por unidad y por otro lado está el precio de venta por unidad, simplemente ingresan el quebrado y la hoja de Excel se los convierte a porcentaje. No sé si al compañero que planteó la duda hace rato esto se lo aclara o le complica más la cuestión. No, clarísimo, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno. Luego el simulador nos pide la depreciación anual. Esta es la depreciación fiscal. Entonces buscamos de cuánto va a ser la inversión en el activo no corriente que estamos intentando adquirir, que son 500,000 quetzales. Y dice con una vida útil económica de 6 años. ¿Sí? Pero para fines del cálculo de la depreciación, como lo estamos usando como un escudo fiscal, tenemos que buscar la pista de la vida útil fiscal. Entonces dice, el equipo se depreciará por el método de línea recta, utilizando como referencia la vida útil fiscal que se aplica en Guatemala. En la mayoría de los casos, como no nos estamos volviendo expertos fiscales, les damos cuál es el esquema Chapin. En este caso, la maquinaria, de acuerdo a nuestra ley del impuesto sobre la renta, se deprecia en 5 años. Algunos de ustedes están acostumbrados a leer este dato en forma porcentual, entonces el dato se lo podríamos dar diciendo que la depreciación anual es del 20% o que son 5 años. Entonces, como yo les recomiendo ingresar la data al simulador, es encontrar el dato del monto del activo nuevo, la vida útil fiscal, que si es maquinaria usualmente son 5 años, si fuera una computadora serían 3 años, si fuera un software administrativo serían 5 años, si fuera uno de ustedes finquero y estuviera evaluando una plantación de naranjas serían 6 años, 6 años y fracción porque es un 15%. Y en su momento, digamos que fuera un activo raro, pues ustedes en su buscador ponen vida útil fiscal en Guatemala del activo tal y ahí les va a aparecer. Pero yo usualmente, para no complicarles la vida en eso, siempre suelo ponerle cuál es la que está en la ley, ¿sí? Que son 5 años. Entonces, para ingresar la información al simulador, como yo les recomiendo, es ingresar el quebrado. Acá en el numerador ingresan el costo del activo nuevo y en el denominador ponen la vida útil fiscal. Esto va intentando aclarar la duda del compañero que preguntó hace rato. Espero estarla aclarando. Y ahí pues se evitan que a veces les pueden hacer algún perjuicio. Luego el simulador nos pregunta cuál es la inversión en el capital de trabajo neto. Buscan en los datos del ejercicio y además de la compra del activo físico, esta ampliación nos va a requerir un incremento en capital de trabajo neto de 100,000 quetzales, que están, no sé si, yo acá lo miro porque tengo el monitor al frente, pero ustedes lo que tienen es una imagen allá, entonces espero que se miren los 100,000, y estos 100,000 son los que anotamos acá. Si dijera que no es usual en un proyecto de expansión que el capital de trabajo neto va a disminuir, que se da en casos de reemplazo o renovación, en ese caso particular, que no es le pondrían acá un signo negativo, ¿sí? Pero usualmente un proyecto de expansión demanda capital de trabajo neto, no lo disminuye. Si fuera una maquinaria de reemplazo sofisticada o algo así, sí va a tender a disminuir. Bueno, y por último, el simulador, a pesar de que ya se usó el dato acá en la depreciación, la inversión inicial en el activo no corriente, que para este caso es esta data que está acá de los 500,000 quetzales. Y hay más datos que pide el simulador ingresar para otras variantes, pero en este caso preferimos blanquear tanto el texto como los números, ¿sí? Para evitar enredar. No sé si hasta donde vamos hubiera alguien que me
planteara alguna duda o me dijera, mire, vamos bien y siga. No quiero sentirme que estoy como aquellos predicadores de parque que están habla que habla y nadie los oye. Lick, perdón. Licenciado, Sí. perdón, disculpa. Sí, Solo con el tema de la Licenciado. depreciación, tenía la duda todavía, o sea, porque fueron 5 años los que usted estableció ahí, es que usted dividió ese 500,000 dentro de 5 y por eso le quedó 100,000. Es Así decir, es. digamos, es el tiempo de vida útil el que usted utiliza y agarra el valor total y lo divide dentro de ese tiempo, entonces, y eso es la depreciación. Sí, pero hay dos puntos acá. Resulta que cuando usted está analizando proyectos de inversión de capital, hay dos vidas útiles. Claro, Hay dos. sí. Una es la que le sirve para aprovechar el estudio, que son los 5 años. Ujú. Y otra es la vida útil técnica o económica, que es el tiempo en el que usted le va a sacar el provecho al activo, que en este caso son 6 años. Entonces ahí tienen que tener sumo cuidado, porque no es aquello que vayan a generalizar el 6 o el 5, ¿sí? De hecho, la SAT les acepta que ustedes deprecien esta máquina en 6 años, porque la SAT lo que tiene son mínimos de vida útil. Si ustedes quieren depreciar esta máquina en 50 años, sea feliz de la vida, ¿sí? Pero entiendo que ustedes buscando sacarle el máximo provecho a los impuestos, si la SAT dice que el máximo, que el mínimo son 4, ustedes van a depreciar en 4, ¿sí? No en 5, no en 6. Entonces, la vida útil fiscal, que es 5 años, es la que se usa acá, y la vida útil económica o técnica se le llama, es la que se usa para armar los flujos operativos. Justo el error que yo tenía en la primera versión de ejercicio que ustedes la tienen ahí ahorita en el GES, es que yo tenía 5 años, metí de pata, y realmente la vida útil económica son 6 años, ¿sí? Ujú. Esto procuren captarlo lo mejor posible, porque la mayoría de textos de finanzas, inclusive el libro del señor Gitman, igualan la vida útil económica con la fiscal y le dejan la idea a uno que es lo mismo y nada que ver. En algunos casos la vida útil económica va a ser menor que la fiscal, y en algunos casos, como en este, la vida útil económica va a ser mayor que la fiscal, ¿sí? Eso cada caso se va acondicionando. Mientras más cercana esté la inversión al avance de la tecnología, aunque es muy cambiante, la vida útil económica va a ser menor, ¿sí? Y eso quien lo define es la gente de mercadeo en la vida real. ¿Sí? Bueno, no sé, al compañero. Muchas gracias, ¿Sí? Lick. Sí, mire, fíjese que yo investigando un poco más acerca de, bueno, de esa ley, bueno, encontré que dependiendo del artículo, pues es el porcentaje que se le aplica. Así es. Entiendo entonces que para estas sombrías el porcentaje debería ser el 20% de depreciación. Digamos, por eso lo dividió dentro de 5. O sea, ese 20%, si lo multiplica por 5, le da 5 años de vida y por eso es 20% el porcentaje. Es que yo lo encontré en porcentajes, por eso le pregunto, no lo encontré en tiempo, sino en porcentajes. Pero para el ejercicio puntual que usted nos dejó que tiene que ver con árboles, encontré que era por ciento. Entonces ya eso sumado, digamos, haciéndolo al 100%, sí me da más o menos 6 algo, que fue lo que usted mencionó. Podríamos utilizar el porcentaje o podríamos utilizar el método que usted utilizó, que es agarrar el valor total dividido el tiempo, si llegáramos a encontrar el tiempo. Bueno, usted use lo que a su mente se le haga más fácil de manejar, sí. Digamos, en la ley, en el artículo de la ley donde están las vidas útiles, usa porcentajes, ¿sí? Si usted toma si quiere saberlo en años, asume 100% partido de ese porcentaje y le va los años de vida útil. O sea, si usted divide 100 entre 20%, le da los 5 años. Pero acá el simulador lo maneja más simplificado. Bueno, para empezar entonces, los porcentajes, como yo lo uso, siempre los manejo anuales, ¿sí? No uso el porcentaje. Pero para convertir el porcentaje a años, usted 100 como constante lo divide entre 15%, entre 20, entre 33 y le va a los años. Y
Y acá el simulador, si usted quisiera dejar como porcentaje la cantidad y trasladarla para acá, usted tendría que cambiar el sentido de la variable en el simulador, porque aquí el simulador lo maneja ya directamente en quetzales, basado en el quebrado del costo partido de los años. Ahora, usted comentó algo, usted dijo las sombrías, pero resulta que lo que estamos analizando en esta parte es el costo de la máquina que va a fabricar las sombrías, no las sombrías en sí. ¿Sí? Sí, correcto, tiene toda la razón, disculpe, sí, era la máquina a la que me refería. Le quiero comentar, lo que sucede es de que cuando usted oye hablar a dos abogados que están en una conversación o a dos médicos que están en una conversación técnica, no les entendemos, porque ellos están hablando en su idioma, ¿sí? Ustedes, aunque no se estén percatando, ustedes están incorporando a un idioma técnico, administrativo, financiero. Y lo que le recomendamos es que hablen como técnicos cuando estén hablando de esto, al punto que si hay alguien en McDonald's detrás de ustedes tomándose un café, no les entienda que ustedes estén hablando con otro amigo. Entonces aquí lo que estamos analizando es cabalmente la viabilidad de comprar esta máquina que fabrica sombrías. ¿Sí? Entonces la depreciación que estamos analizando es del costo de esa máquina. Entonces el porcentaje que está en la ley, yo lo que hago es que lo convierto a años. Entonces simplemente divido la constante 100 entre ese porcentaje y me da la vida útil en años, ya sea un número entero o una fracción. Si da fracción hay que manejar la fracción. O ustedes se las ingenian para incorporar ese porcentaje acá y que les dé un valor en quetzales, ¿sí? Bueno, entonces teniendo ya la data y el simulador en este caso no se puso a esperar que le diéramos un enter, sino que él, conforme fuimos ingresando la data, él fue haciendo cálculos. Entonces ya nos vamos a la parte de la proyección. Estamos acá. Y licenciado, una pregunta. ¿Sí? Usted hablaba de que en algún momento los costos de el costo de capital es igual a la tasa de descuento. Eso sí. Es solo cuando, digamos, me den la tasa de descuento. Si me dan el costo, digamos, de capital inicial, que sería, digamos, un 20%, ese es el dato que debo de utilizar. Así es, sí. O sea, sinónimos de costo de capital es costo de capital, tasa de descuento, tasa de rendimiento, costo de oportunidad. Hay como 5 sinónimos. Sí. Y los autores técnicos en esto no le andan preguntando, mire, como usted lo entiende así se lo escribo, ellos lo escriben y uno tiene que ver cómo lo asimila. Entonces, si tasa de descuento es costo de capital, si dice costo de capital es costo de capital, si dice rendimiento para la empresa es costo de capital, si dice costo de oportunidad es costo de capital. Ya, y la pregunta más, sí. Digamos, cuando hablamos de la tasa de depreciación de manera lineal, es el costo inicial el costo de la maquinaria dividido dentro del total de años, digamos, del tiempo fiscal para depreciar. Así digamos, es. En este caso estábamos hablando que era $500,000 dividido 5. Así es. Sí. Digamos, eso va a ser un valor, digamos, fijo porque el método lineal así lo establece. Así es. De hecho, la ley del impuesto sobre la renta menciona que las empresas, el método que tienen que usar default de cálculo en línea recta. Y por ahí en el artículo, quien lo tenga a la vista, y menciona bajo los siguientes no sé qué, y ya tiene la lista como de 50 activos con sus diferentes porcentajes. En un siguiente artículo dice que las empresas podrán utilizar algún otro método siempre y cuando tramiten una autorización ante la SAT.
sin mucho trámite, la SAT va a autorizar un método variable como unidades producidas, horas trabajadas. Básicamente, lo que no les va a autorizar la SAT en Estados Unidos sí es un método acelerado. Sí, en Estados Unidos, dentro del esquema de promoción de inversiones, el IRS permite un método acelerado muy interesante, pero que en Guatemala no se puede usar. Entonces, el default en Guatemala es línea recta, es decir, el costo del activo diluido entre los N años de vida útil, y el término línea recta, una cantidad similar para cada año. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok, bueno, entonces ahora entramos a estos cálculos que están acá abajo. Algunos sí los genera el simulador y otros pues sí tendremos que generar nosotros, pero la mayoría lo genera el simulador. Entonces, como punto de partida, yo les recomiendo, es decir, yo en la plantilla les tengo anotados los años de vida útil económica, ¿sí? Entonces, la inversión inicial suele analizarse en el año 0, el año antes de arrancar el proyecto. Y luego tenemos los siguientes años. En este caso, buscamos el dato donde diga de cuánto es la vida útil económica del proyecto. Eh, 6 años. Y ese es el error que yo había cometido. Entonces, aquí tenemos que tabular 6 años. Si aquí dijera 5, ponemos 5. Si dijera 4, ponemos 4. Si dijera 3, ponemos 3. Si dijera 7, ponemos 7. Si dijera 8, ponemos 8. No se vayan a complicar la vida dudando de por qué la vida útil fiscal es 5 y la económica es 6. ¿Sí? Eso es por razones, una de escudo fiscal y la otra es por razones técnicas o económicas de que alguien principalmente de mercadeo definió que a ese producto le podíamos sacar el jugo durante 6 años. ¿Sí? Y si hubiera alguien que analizara que siempre va a haber demanda y hubiera un técnico que dijera que la máquina va a durar 50 años, pues de repente proyectamos 50 años, que eso no es usual. Bueno, entonces, estas 6 columnas de 1 a 6 son extraídas, ¿sí? Pidámosle a Dios que no nos suceda a ninguno de nosotros, que cuando yo revise y pensemos que fuera este problema, que como acá leo 5, aquí ponga 5, ¿sí? Esos 5 son para la depreciación que anda por acá, pero no son para el proyecto. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, cada una de las celdas que el proyecto calcula, pues alguien muy hábil armó el simulador, armó las fórmulas, y ustedes pueden ver acá en el encabezado que está la fórmula que está manejando, y en algún lugar divide entre 1000. Si ustedes quisieran presentar la información en quetzales o dólares normales, pues pueden eliminar este 1000 y ya les va a dar los 3 ceros adicionales. Ni se les vaya a ocurrir cuando hagan algo de esto conmigo o en la vida real poner centavos, ¿sí? Los centavos hacen un estorbo tremendo acá, y por eso es que funciona bastante bien en miles, porque ustedes lo que andan buscando es una brújula que les diga si la cosa va a funcionar o no, ¿sí? No andan buscando, es una contabilidad la que están operando. Entonces, este es un estado de resultados, pues con algunas variantes. Aquí están los ingresos. Si uno de ustedes quisiera ver las unidades, pues le intercala acá una línea de unidades, arma algo en el simulador para que le genere las unidades si lo quisiera generar. Aunque en ese caso le recomendaría también generarlo en miles, ¿verdad? Para que no se vaya a enredar. Luego tenemos los gastos. Los gastos, usualmente para hacer proyecciones, los separamos en 3 categorías. Los fijos, que se pagan, que en este caso son los 40,000 que menciona el caso, y como el problema plantea que van a ir creciendo en un 2%, pues eso está incorporado acá si ustedes en un momento dado quisieran analizar una celda.
y eso se da en los 6 años de vida útil técnica del proyecto, igual que los ingresos. Luego, en el caso de los costos variables, la celda que definimos allá arriba en forma porcentual de 75%, el simulador va tomando las ventas por el 75% y nos va desplegando acá la cifra. Luego están las depreciaciones. Estas se separan porque son un gasto que no implica salida de efectivo y en su momento tenemos que reintegrarlas a las utilidades. Y este 100 que está acá es jalado de acá. ¿Sí? Y noten, por favor, esta parte sí la manejan ustedes. Es decir, el simulador se podría perfeccionar para que él lo calculara, pero aquí, a pesar de que lo calcule, por favor, ustedes ponen ahí su ingrediente. Pero entonces acá, como la vida útil fiscal son 5 años, entonces las depreciaciones las tomamos en cuenta solo 5 años. Quiere decir que al 6º año ya no calculamos nada, porque el costo de los 500,000 ya se diluyeron en los 5 años anteriores. ¿Sí? Eso quiere decir que si decidiéramos vender esta máquina al final del 6º año, cualquier valor que nos fueran a dar por ella genera una ganancia de capital, y eso pues genera un impuesto sobre la renta. Entonces calculamos la utilidad en operación, el EBIT. Si calculáramos esta utilidad antes de las depreciaciones, usualmente le llaman quienes ya conocen de esto, pero como en este caso estamos incluyendo todos los costos operativos, calculamos la utilidad en operación. ¿Vamos bien? Alguien que me ayudara por ahí para no sentirme yo en soledad acá, que me dijeran si vamos bien. Solo una cuestión más. Sí. Digamos, en el caso del renglón de depreciaciones, vemos que efectivamente la depreciación es constante de 100,000 unidades monetarias año con año. Ajá. Eso significa que al final de los 5 años he acumulado en concepto de depreciación la misma cantidad del costo de la inversión inicial. El costo del activo, sí. No de la inversión inicial, porque la inversión inicial también incluye la inversión en capital de trabajo neto. Entonces, usted ha depreciado el costo del activo fijo que está comprando, que está queriendo comprar. Sí. Correcto. Eso es porque al final del 6º año el valor en libros tiene que ser 0. Al final del 5º año, al final de la vida útil fiscal, que son 5 años, si usted busca en la contabilidad, va a encontrar maquinaria 500,000 menos depreciación acumulada 500,000, valor en libro 0. Y si eso lo recalcula en el 6º año, igual como ya no pudo depreciar en el 6º año, le va a dar 0. Aquí no estamos metiéndonos a temas de revaluación, ¿sí? Quienes trabajan en esto saben que se puede pagar un impuesto a la SAT para revaluar y seguir depreciando. Eso aquí se podrá hacer, pero aquí no lo estamos haciendo, ¿sí? Correcto. Gracias, licenciado. Ok, bueno, luego calculamos el impuesto sobre la renta basados en el esquema de que la empresa está en régimen sobre utilidades y que porque está vigente al día de hoy es del 25%. Entonces, 90 y el 99 están basados en la utilidad en operación por ese 25%. Entonces, a la utilidad en operación le restamos el impuesto sobre la renta y obtenemos la utilidad neta. ¿Sí? Este es un formato típico de un estado de resultados. Luego, a esa utilidad neta, como lo que andamos buscando es el efectivo que está generando el proyecto, le agregamos la depreciación que está ahí arriba en la celda B25 y nos da el flujo de caja operativo, que es la utilidad de depreciaciones. Esa es la forma más simple de convertir a efectivo la utilidad. Hay otras más sofisticadas, la que ustedes vieron de feo antes, pero esta es la que se usa acá más por la simpleza. Ahí terminan los flujos operativos. De hecho,
Si ustedes quisieran como hacer algo más separado, podrían intercalar una línea ahí y ponerle algún color para indicar que ahí están los flujos operativos del año 1 al año 6. Luego le incorporamos la inversión inicial, que esa, aquí no dice que es inversión inicial, lo que está ahí metida en el modelo, esa se da en el año 0, ¿sí? Entonces, ustedes pueden cambiar el orden de las líneas, o sea, el modelo se deja manipular. Entonces, anotamos el movimiento en el capital de trabajo neto, que la cantidad que está acá es la que está acá, solo que como la cifra aquí está en miles, le estamos quitando los 3 ceros. Luego está la inversión en el activo físico, que son los 500,000, que son los que están acá. Y obtenemos la inversión inicial, que en este caso pues son 600,000 quetzales. La sintaxis de un proyecto de inversión de capital es que la inversión inicial suele ser un desembolso. Es decir, en este caso luego tendremos que ir a buscar dónde conseguir la plata. Son 600,000 y los flujos operativos de recuperación suelen ser positivos porque cabalmente son de recuperación. Entonces acá está ya sintetizada la inversión inicial. Ustedes le pueden poner un color diferente o alguna etiqueta por ahí. Y luego tenemos ya los flujos operativos de cada año. Esto ahí donde estoy montado ahorita es la línea del tiempo. Entonces estos 370 que están acá son estos. 396 está replicado acá. Y así sucesivamente hasta llegar al año quinto, ¿sí? Si ustedes tienen abierta en este momento la hoja que les trasladó Maritza, van a notar un ligero cambio en relación a la que yo tengo abierto acá, y les pediría que la modificaran, y en la que les va a subir mañana nuestro soporte técnico ya va a estar como la que les estoy mostrando yo. Entonces los flujos operativos del quinto año son 486,000. En la hoja que tienen ustedes que les envió Maritza hay un 100,000 acá, pero que el capital de trabajo neto se recupera en el último año de vida útil económica. Ahora vayámonos al año sexto. En el año sexto, los flujos operativos del año sexto van a ser 495,000 quetzales. Y el problema dice que el activo no se va a recuperar, se va a tirar por ahí a un barranco, pero sí vamos a recuperar el capital de trabajo neto. Entonces, independientemente de los signos, ustedes se los pueden cambiar, porque este signo menos acá da la idea que resta, pero está sumando. Entonces, en el año sexto vamos a operar el flujo operativo del año sexto más los 100,000 que invertimos acá al principio en el del capital de trabajo neto, o sea, están en la misma línea. Yo respeté la sintaxis del simulador y le dejé el menos, pero si a ustedes les da problema, manipulen ahí su simulador y le ponen en positivo para que 495 más 100 les dé este 595 que está acá, ¿sí? Entonces, en el sexto año, si ustedes dibujan una línea del tiempo, van a recuperar los flujos operativos del sexto año más el capital de trabajo neto que ustedes desembolsaron acá al principio, ¿sí? Entonces, los flujos operativos del sexto año resulta que son mayores, ¿verdad? Es decir, son 595,000, el 495 más este signo. Repito, este signo negativo, me disculpa, pero así estaba en el simulador. Realmente son de suma. Yo pues no lo manipulé, pero ustedes sí lo pueden manipular. Y ya nos lleva a tener entonces nuestra línea del tiempo, con una inversión inicial de 600,000 y flujos operativos en cada uno de los 5 años de vida útil, más la recuperación en el año sexto del flujo operativo del sexto año y el capital de trabajo neto. Y luego, utilizando la tasa de descuento del 20%, el simulador les calcula acá el valor actual neto.
En la inversión inicial les da 600,000 porque un quetzal hoy vale un quetzal, ¿sí? Entonces el factor de descuento es 1, no hay ningún cambio. Pero para el primer año, si ustedes le aplican el factor de descuento del 20% en un año, van a equivaler a 308 y así se ven afectados cada uno de los años, de los 6 años. Y el simulador original, quien quiera ubicarlo, está en el material de apoyo del libro Finanzas de Body Merton, está en el capítulo 6. Ingénieselas para ahí para encontrar el material de apoyo y en la presentación en Power va a encontrar el simulador. Entonces, el simulador básicamente ahí se queda acá abajo y los resultados los muestra acá arriba, ¿sí? Tiene este cuadrito. Yo sí le agregué una parte del simulador, así genera el valor neto actual y genera el TIR. O sea que este proyecto estaría generando un valor neto actual de 842,000 quetzales positivos, que equivalen a una tasa interna de retorno del 64.4%. De mi cosecha, porque el simulador no lo hace, yo le agregué el payback, el periodo de recuperación, que en este caso es 1 año y 7 meses. Regresamos a la parte de abajo y acá con más detalle yo les describo cómo se calcula el valor neto actual o valor presente neto. Entonces, la sumatoria de estos flujos operativos del año 1 al año 6 es esta cantidad. A eso le restamos la inversión inicial que está acá y obtenemos el valor presente neto. Eso es hecho usando el simulador, pero quienes ya tengan alguna experiencia previa pueden utilizar la función financiera de Excel de valor neto actual o valor presente neto. Esa está acá. Llaman la función, ingresan los montos y en este caso les debe dar el mismo valor. Entonces en este momento este 842 lo tenemos en 3 lugares, usando el simulador, usando la función financiera y acá arriba también usando el simulador. Y por mi parte, y ya para ir terminando, yo le tengo agregado al simulador, eso lo agregué yo, el cálculo del payback. Payback es periodo de recuperación. Es un cálculo muy sencillo que en muchos casos es el que mejor conviene usar con un cliente que no se quiera sofisticar demasiado. Y acá entonces es muy sencillo el cálculo. Hacemos la línea del tiempo. Esa línea del tiempo que está acá es exactamente la misma que está aquí arriba. Y vamos acumulando flujos. Es decir, en este acumulado, al finalizar el año 0, ¿cuánto nos falta por recuperar? Pues 600,000. Luego recuperamos estos 370 del primer año, nos quedan por recuperar 230,000. Luego recuperamos este 396 del segundo año y resulta que ya nos pasamos de negativo a positivo. Este positivo quiere decir que en alguna fecha del segundo año estaríamos recuperando esos 230,000 pendientes. Y por una regla de 3 que está involucrada acá, pero mejor si lo hacen por separado para que lo terminen de entender, hacemos el cálculo de los meses. O sea, no podemos decir que la recuperación se va a dar en 2 años, porque al finalizar el segundo año tendríamos un excedente de 166. Entonces, si hacemos una regla de 3, encontraríamos que en el 58% del segundo año, que equivale a 7 meses, ahí estaríamos recuperando esa parte final. Entonces, 1 año, 7 meses, pues yo casi que manualmente lo jalo para acá. Y ahí o sea, el simulador en original solamente calcula BNA y TIR. Esto lo agregué yo. Y en la versión original que ustedes están leyendo, se me olvidó lo más importante, la conclusión, ¿sí? Porque el problema dice, ¿valdrá la pena invertir en el proyecto? Financieramente vale la pena. ¿Por qué? Porque los números que está generando son positivos. Yo no puse ninguna condición para el periodo de recuperación, porque básicamente el filtro es el coste de capital.
aquí estamos arriba a un 40 y pico % y entonces sí valdría la pena. Y como lamentablemente si miran sus relojes, ya Axel de repente por ahí nos va a sacar del sistema, ya son las 9:06. Espero haber cumplido con la expectativa que planteó Walter de enfocarnos más a la solución del caso. Este es el caso principal que está como tarea y también nos lo vamos a topar en el examen. Espero que en el examen final pues les vaya bien y yo espero, si no hoy, a más tardar mañana en la mañana, terminar de calificarles su parcial, que espero que les haya ido bien. Así que muchas gracias por el tiempo, por la atención. Espero que hayan aprendido un poquito más de cómo se manejan las finanzas en una empresa y nos vemos por ahí en el camino. No sé si, bueno, creo que ya no da tiempo a despedidas más, así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noche, licenciado. Perdón, se oye entrecortado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.